Hermanos, paz de Cristo, saludos y bendiciones desde Venezuela. Gracias a Dios, nos regala el Señor este hermoso privilegio de poder estar aquí en familia, con mi familia, gracias a Dios, mi esposa, mis hijos, glorificando y exaltando el nombre del Señor y también saludándole desde Venezuela. Y mi familia quiere y los va a saludar a ustedes. Paz de Cristo, hermanos, mi nombre es Aurora Leiva. Por la gracia del Señor servimos aquí en Venezuela. Agradecida con el Señor por el apoyo que ustedes nos están brindando, por sus oraciones. Igual estamos orando por ustedes, hermanos. Sentimos el apoyo en medio de esta circunstancia que estamos viviendo a nivel mundial, pero estamos en pie sirviéndole al Señor Jesucristo. Estamos trabajando juntamente con nuestros hijos, mi hijo mayor Esteban, Sebastián y mi pequeño Richard Gabriel. Gracias a Dios, hermanos, por el apoyo y sigamos adelante sirviéndole al Señor Jesucristo, que el trabajo en el Señor no es en vano. Paz de Cristo, un saludo a los hermanos. Gracias por estar siempre en sintonía con nosotros, por habernos cuidado como unos padres, unas madres. Gracias por tenernos a su lado y estamos orando por ustedes. Bendiciones, hermanos, que Dios me los bendiga. Amén, hermanos, gracias a Dios. Mi familia se despide de todos ustedes y seguimos nosotros acá en este momento. Paz de Cristo, hermanos. Amén, gracias a Dios. Dios les bendiga. El pequeño está dormido en este momento. Y quiero en este momento dar gracias al Señor porque nos regala este hermoso privilegio y hablar un poco, hermanos, acerca de lo que estamos haciendo aquí en Venezuela. Gracias al Señor estamos realizando el trabajo que el Señor nos ha encomendado hacer aquí en este hermoso país. Dios nos ha estado bendiciendo de una manera muy especial aquí en este hermoso país, gracias a Dios. Tenemos ciertas situaciones difíciles, por ejemplo el internet. Se nos dificulta hacer transmisiones en vivo por internet por el asunto de la electricidad. Se va 12 horas diarias la electricidad acá. A veces demora 24 horas, es cada 8 días, cada 15 días que se va 24 horas, pero todos los días se va 12 horas en la electricidad. Y con todo y eso se va el internet, se va todo. Pero con todo y eso, gracias a Dios, estamos avanzando. La iglesia del Señor no se detiene, pese a la cuarentena que vivimos. Ya sabemos que mucho antes de la cuarentena, ya la iglesia aquí en Venezuela venía sufriendo ciertas situaciones. En Venezuela la economía, la alimentación y muchas cosas más. Pero con todo y eso, la obra del Señor avanza. Hemos bautizado personas en esta situación difícil que veníamos viviendo de hace muchos años atrás. Hemos bautizado personas como nunca lo habíamos hecho. Eso significa que las almas están buscando de Dios porque no encuentran refugio en otras cosas, solamente en el Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, aún en medio de la cuarentena, oiga bien, aún en medio de la cuarentena que vivimos, que ya nosotros llevamos casi 60 días de cuarentena, aún en medio de todo eso, las almas están buscando de Dios y quieren bautizarse. Hace una semana, para la honra y gloria del Señor, en la iglesia que pastoreamos aquí en La Fría, bautizamos 3 almas para honra y gloria del Señor Jesucristo y quedaron 2 pendientes para arreglar los asuntos maritales y bautizarse cuando ya lo logren. Pero hay anhelo, las masas completas están buscando de Dios y como iglesia estamos tratando de darle cobertura. Gracias a Dios, a nivel nacional tenemos un número de 8 iglesias con 8 pastores, incluyendo la que pastoreamos nosotros. 8 iglesias, gracias a Dios, para que la iglesia siga avanzando. En el nombre del Señor Jesucristo, les rogamos sus oraciones por estos pastores y por estos esposas de pastores, que sea el Señor que nos ayude a avanzar, a salir adelante en el nombre de Jesucristo. Esta es la obra del Señor aquí en Venezuela. Estamos ganando, estamos afirmando, estamos discipulando, estamos con la visión también de 1+1. En este año comenzamos con este proyecto, gracias a Dios, y nos ha ido excelente. Estamos viviendo los procesos de ganar, afirmar, discipular. También tenemos las diferentes escuelas
la Escuela de Edificación para la Vida, también tenemos la EMIT, Escuela de Ministerios. En varias iglesias ya lo estamos practicando, gracias a Dios. La iglesia está organizada para honra y gloria del Señor. Tenemos una directiva nacional, en un servidor, fungo como el presidente de esta directiva, y hay pastores. Tengo 2 pastores, que uno es secretario, otro es tesorero, y esto nos ayuda a nosotros a hacer mejor la labor. Tenemos 2 presbíteros, uno en el presbiterio donde vivimos ahorita nosotros aquí en los Andes, y otro en el presbiterio del centro del país, de Caracas y sus alrededores. Y también tenemos las diferentes coordinaciones de damas, de varones y de jóvenes a nivel nacional y a nivel de iglesia. Gracias a Dios, hermanos, las oraciones de ustedes, las ofrendas que dan, sirven para que la obra del Señor siga avanzando en el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, en este momento me permito darles un tema, una pequeña reflexión que he traído para compartir con ustedes, y este tema lo intitulé de la siguiente manera: revelación, purificación, llamado. Así lo intitulé: revelación, purificación, llamado. Y hay un pasaje de la palabra del Señor que está en Isaías capítulo 6, un pasaje muy conocido por los lectores de la palabra del Señor, y desde el versículo 1 al versículo 8, pero nada más voy a leer yo el 8, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gracias a Dios por la lectura de su palabra, de su bendita palabra. Y este tema de revelación, purificación, llamado, es algo que Dios hace con todos nosotros. Todo el que el Señor llama, todo el que el Señor tiene un propósito con él o con ella, lo pasa por estos 3 procesos: el proceso de revelación, el proceso de purificación y el proceso de llamado. Todo lo hace el Señor. Siempre que el Señor va a hacer algo, siempre que el Señor va a hacer algo en la tierra, o va a enviar algo o a alguien, necesita siempre hacer un llamado. Pero antes de hacer el llamado, pasa a la persona por estos 3 procesos. Ejemplo de eso: Moisés, Jeremías, el mismo Saulo de Tarso, y nosotros también hemos sido pasados por el proceso, y gracias a Dios aquí estamos. Entonces, el primer punto de este tema es revelación. Del verso 1 al verso 4 del pasaje que acabamos de leer, o que leí, ahí encontramos esta parte donde Dios necesita revelarse a un Isaías. La Biblia dice que Isaías entró al templo. De pronto, muchas veces Isaías había entrado al templo, había ido a orar, a hacer sacrificio, a buscar a Dios, a buscar el rostro de Dios. Pero la Biblia dice que él entra al templo y ve algo que nunca había visto. Ve la visión, la revelación que el Señor le da en ese momento, y esto le trae asombro, igual que cuando Moisés vio la zarza. Le trae asombro, le trae espanto, y él, al ver todo esto, se llena de alegría, pero también de tristeza. De alegría porque está viendo al Señor, pero de tristeza porque él dice: voy a morir, soy hombre muerto, porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, este hombre estaba viendo algo que nadie le podía enseñar. Entonces, revelación es que recibes de Dios algo que nadie más te puede dar. Recibimos de Dios algo, Dios nos da, nos revela, nos muestra, nos da una palabra, nos habla de una manera que nadie más nos puede tocar esa fibra. Nadie más puede llegar a donde Él llega. ¿Y esto con qué fin? Con el propósito precisamente de que nosotros podamos obedecer el llamado que Él nos hace. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, lo que Dios quiere, o lo que Dios quiso hacer con Isaías, mire el propósito de Dios. El propósito de Él era hacerle el llamado a Isaías. Pero antes de hacerle el llamado a Isaías, primero se le revela, se le muestra, muestra parte de lo que Él es a Isaías. Esto lo pone atónito a Isaías y le llama la atención. O sea, es una experiencia inolvidable, hermanos.
es una experiencia que nadie más nos puede dar. Por eso cuando alguien tiene una experiencia con Dios como esta, nadie se lo puede arrancar. Entonces la revelación es lo que nadie te puede mostrar. Eso significa lo que nadie puede mostrarnos, y esto lo que hace es que cambia nuestra visión, cambia nuestra perspectiva. Isaías llegó al templo pensando de una manera, creyendo y pensando de que iba a hacer cosas a futuro que él pensó que nunca se le iba a cambiar esa forma de pensar. Pero en vez de eso, cuando él llega ahí, a ese lugar, y Dios se le revela, la palabra del Señor dice que a través de esta revelación su vida fue cambiada totalmente. Entonces lo primero que el Señor hace, dice a Isaías, vi yo al Señor. Revelación, visión. Habían serafines, habían un montón de cosas que le decían: santo, santo, Jehová de los ejércitos. Los quiciales del templo se estremecían. Hermano, es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Acordémonos del llamado que Dios le hizo también a Saulo, del llamado que el Señor le hizo a Moisés, del llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros. Y Dios muchas veces se ha revelado a nosotros a través de muchas cosas, a través de muchas revelaciones se ha mostrado a nosotros Dios, y Él tiene un propósito por el cual lo hizo. Primero es eso, recibimos de Dios revelación. Segundo, después de la revelación, porque la revelación lo que hace es que nos hace sentir, nos pone el sentir como el hacer, como dice su palabra. Nos hace sentir que no estamos bien ante Dios, que tenemos que cambiar nuestra forma de vida, que tenemos una vida no muy agradable a la presencia de Dios. Y entonces en este caso el segundo punto es purificación. Dios purificó a Isaías, es lo que Dios hace con nosotros. Entonces aquí podríamos decir, la purificación es lo que nadie puede hacer por ti. La revelación es lo que nadie te puede mostrar, y la purificación es lo que nadie puede hacer por nosotros. Dios lo hace. Lo que nadie puede obrar de esta manera, Dios sí lo ha hecho con nosotros, porque Él tiene propósito. Y la Biblia dice que cuando Isaías vio la revelación, él se sintió pecador y culpable. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el Señor le dice: mira, ¿sabes qué? Yo voy a purificarte. Esto es quitada tu culpa y libre de pecado. ¿Qué hace Dios? Nos lava, nos limpia, nos transforma. O sea, hermanos, en otras palabras, Dios invierte en nosotros. En todos los que me están escuchando a esta hora, quiero decirte, Dios ha invertido en nosotros. Y no solamente ha invertido lo que pagó en la cruz, sino que el día que te hizo el llamado, el día que se te reveló para que te bautizaras en su nombre, no solo eso hizo, sino que también purificó, lavó. Lo que nadie creía que podía pasar, sucedió ese día. Lo que nadie pensó que podía ocurrir, en ese momento fue transformada la vida de Isaías. Lo que nadie pensó que nuestra vida podía experimentar y disfrutar, hoy lo estamos disfrutando gracias a Dios. Entonces la purificación, Dios se reveló a nosotros, se revela a nuestra vida, pero Él también nos purifica, nos transforma, nos cambia, hace de nosotros el nuevo ser. O sea, nada será igual después de esa manifestación. Nada será igual después de ese toque del Maestro. Siempre que Él toca algo o a alguien, su vida va a cambiar. Nada será igual. Siempre las cosas van a cambiar, porque Dios es un Dios que lo que toca lo bendice y lo cambia. Dios nos ha tocado, y si por alguna razón el toque del Espíritu Santo de Dios, el toque del Señor, usted y yo no lo hemos sentido de hace mucho tiempo, yo ahora voy a orar en el nombre de Jesús para que el toque de Dios y aquel que se le reveló a Isaías allá,
y que le mostró tantas cosas maravillosas y estremeció no solo el quicial del templo, sino que estremeció los cimientos del corazón de este hombre, que también en este momento, en el nombre de Jesús, se te revele y allá estremezca lo más profundo el corazón y la vida en el nombre del Señor, para que la experiencia sea nueva cada día. O sea, hermano, la experiencia con Dios, no puedo vivir del maná del ayer, no puedo vivir de las experiencias pasadas. Cada día trae su propia experiencia. En el nombre del Señor Jesucristo se está renovando cada día, cada momento, las experiencias con el Señor. Por eso qué importante es, qué maravilloso es el Señor, que pese a situaciones difíciles, oiga bien, nosotros podamos levantar nuestra frente, levantar nuestras manos a los cielos, y la respuesta vendrá de parte de Dios para lo que sea, para lo que nosotros podamos pedir en el nombre de Jesucristo. Este hombre, Isaías, necesitaba una transformación, pero oiga bien, él no lo sabía hasta ese momento. Isaías hasta ese momento creía que estaba bien. Él pensó, llegó al templo creyendo de que estaba bien, pero cuando tuvo la visión, cuando vio al Señor, cuando nos encontramos con Él, cuando logramos encontrarnos con Él, cuando logramos tocarlo, cuando logramos que Él nos toque, cuando nos vamos al cuarto de oración y entramos en adoración a Dios, y se acaban las palabras y solo queda el gemido, el llanto y el gemido, y tú dices, no estoy hablando, no estoy diciendo nada, pero el Espíritu está gimiendo. En ese momento logras tocar al Maestro, y cuando logras tocar al Maestro, posiblemente nos arrodillamos pensando que estábamos bien. ¿Sabe qué hace Él? Nos descubre por completo y nos dice, hijo, no he terminado todavía contigo. Todavía necesito que haya transformación, que haya una purificación en tu vida. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, pastor? Ya te voy a decir por qué. El tercer y último punto es porque Dios tiene un llamado para ti. Dios tiene un llamado muy especial para ti, algo que nunca pensaste. Si el llamado que Dios le hace a este hombre es lo que nadie puede entender, oiga bien, hay gente que no entiende el por qué cuando alguien recibe el llamado hace cosas que antes no hacía, y la gente no va a entender eso, no va a entender el por qué nosotros hacemos eso. Y en el verso 8 Dios le hace el llamado a Isaías, y el Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice el Señor. E Isaías, oiga, ha pasado por dos procesos ya. Ya pasó por la revelación. Ya sabe quién está hablando con él. Ya sabe quién está en el templo. No es las mismas costumbres de antes. No, hay alguien muy diferente en el templo hoy. O sea, hay alguien que está hablando a mi vida en este día, con palabras diferentes, con una palabra diferente. Y Isaías sabía que Dios ya le había revelado, ya Dios se le había revelado, ya el Señor lo había purificado a través de aquel carbón encendido, una brasa encendida. Y después Dios hace una pregunta y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Porque la humanidad necesita. La humanidad está gimiendo. Mi pueblo es llevado cautivo y mi nombre es blasfemado continuamente. La humanidad necesita que se le diga, las buenas nuevas de salvación. Que se les hable de la verdad de género, en cuanto al género. Que se le hable de la verdad del aborto, las consecuencias de todo eso. Que se le hable no solamente de todo esto, sino también de los vicios. De que hay un Dios en los cielos que tiene esperanza para cada uno de las personas que ahorita en medio de la cuarentena creen, porque están contagiados de esto, posiblemente creen que su esperanza se fue. La humanidad está gimiendo por un siervo de Dios, por un Isaías, por un Moisés, por un Saulo, por un Elías, que digan, Señor, es verdad, no estoy muy bien, porque esto no es un asunto de gente perfecta, oiga bien. Hay gente que cree que cuando yo tenga alas detrás mío y ya vuele como los ángeles, ahí es cuando Dios me va a usar. Esto no es un asunto de gente perfecta, pero sí de gente que anda en el camino de la perfección, de gente que agrade a Dios. Es un asunto de que
Si Dios, oiga bien, si Dios tiene propósito con Saulo, aunque Saulo vaya a hacer algo malo y aunque Saulo lleve una carta para tomar preso a los siervos de Dios, si Dios tiene propósito, Dios se le va a revelar, Dios lo va a purificar y Dios lo va a llamar. Gloria a Dios. Ahí es cuando nosotros decimos que el Dios que predicamos, el Dios que tenemos, no busca gente perfecta, sino gente imperfecta para perfeccionarlos. Eso es lo que Dios hace. Por eso es los procesos, los tres procesos de revelación, el proceso de purificación y el proceso de llamado. O sea, ¿por qué Dios te ha pasado por donde te has pasado, hermano, hermana? ¿Por qué crees que Dios ha venido procesándote por donde te ha venido procesando? Ha usado el molino, ha usado la zaranda, ha usado muchas cosas. ¿Por qué crees que Dios lo ha hecho? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere hacerte o ya te hizo un llamado. Posiblemente muchos han recibido ya el llamado, pero por el transitar del tiempo, por las situaciones del mundo, los afanes de la vida, el llamado se ha ido opacando y el llamado ya quedó en el rincón de su vida. Y ya el llamado quedó ahí y no lo han sacado más. Y Dios dice, yo voy a traer una palabra de poder en el nombre de Jesucristo para que ese llamado otra vez reverdezca en el nombre del Señor Jesús. Para que otra vez la revelación caiga, la purificación caiga y el llamado sigue. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién será ese? ¿Quién será esa que en el día de hoy le dice, Señor, yo estoy aquí? Yo necesito la purificación. Yo necesito, Señor, que cambies de mi vida muchas cosas que me han hecho daño y que sé que no están bien delante de ti. Cosas que no te agradan, pero yo quiero servirte. Posiblemente, oiga bien, mucha gente, muchas personas han menospreciado el ministerio que tú tienes, han menospreciado los dones que Dios te ha regalado. De pronto, sin querer lo han hecho. Posiblemente ni cuenta se han dado que han menospreciado y te has sentido menospreciado y te has sentido como rechazado un poco. Y has sentido que la gente no tiene en cuenta lo que tú haces o lo que tú dices o cómo Dios te quiere usar. Pero yo quiero decirte algo. No importa lo que la gente piense o no interesa si el hombre lo mira o no lo mira. Lo importante es que cuando Dios tiene el llamado por alguien, Dios lo va a sacar adelante en el nombre del Señor. Acordémonos de José. Los propios hermanos de José lo querían enterrar, lo querían hundir. Querían que su ministerio no saliera a flote. Tenían envidia por José. Pero ¿qué pasó, hermano? De pronto dirá la gente, no, hermano, los hermanos lo vendieron. Los hermanos son malos. No, me encantan las palabras de José cuando los hermanos llegan a Egipto a buscar comida. Y él se les revela y dice, yo soy su hermano José. Y ellos con pena, con vergüenza, diciéndome, nos va a matar. Y llorando y lamentándose. Y me encantan las palabras de José. Cuando dicen, hermanos, tranquilos, no fueron ustedes, dice, fue Dios. Este hombre entendió que los procesos eran necesarios. ¿Por qué evadimos los procesos? Porque queremos de Dios las victorias, queremos los Goliat en el piso, pero no queremos el proceso de ir a la línea de la batalla, de correr a la línea de batalla. Eso no lo queremos. Queremos el proceso de las grandes victorias, o queremos esa victoria, pero no queremos vivir los procesos de Dios. Y Dios se revela a nosotros, hermanos. Dios se revela a nosotros, pero necesita purificarnos. Necesita cambiar de nosotros muchas cosas. No somos perfectos. Necesita Dios cambiar muchas cosas porque Él te necesita a ti. Necesita tus manos. Necesita tus labios. Necesita, tu vecino necesita. Mi vecino necesita. Mis familiares, mis conocidos, mis amigos, mis compañeros de trabajo en la empresa, mis compañeros de escuela necesitan lo que Dios depositó en ti. Aquella gran bendición que Dios depositó en tu vida, ellos lo necesitan. En el nombre de Jesús, yo quiero hacer una oración por el llamado, pero primeramente que Dios se te revele si no te esté revelado. Y si ya lo hizo, pero hace tiempo de que no vuelve a hacer, que el Señor renueve esa revelación. Pero también por la purificación, el cambio, la transformación y por el llamado que Dios hace. En el nombre de Jesucristo, desde Venezuela, para donde está usted, en cualquier parte del mundo,
en el nombre del Señor Jesús. Padre, en este momento, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Señor Jesús, por tu gran bendición. Gracias por la palabra que nos has hablado, Señor. Gracias porque nos permite poder llegar a ellos, aunque aquí hemos tenido dificultades con la electricidad y con muchas cosas más, Señor. Pero con todo y eso, ahora estamos grabando este video, Padre, y estamos enviando este mensaje a cada uno de mis hermanos que están allá. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido, Padre, que así como te le revelaste a los hombres del Antiguo y en el Nuevo Testamento, hombres y mujeres, así como te le revelaste a Isaías, Señor, en ese templo, donde él creyó que nunca iba a recibir algo de parte tuya, ahí, Señor, revélate, Padre, en el nombre de Jesús, a cada uno de los que están allá en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos, en el vehículo donde van, Señor, en el nombre de Jesucristo. No solo revélate, Señor, sino que también purifica, cambia, transforma, Padre. Perdona, Señor. Cual hijo pródigo, muchos necesitan perdón del Padre. Necesitan el toque tuyo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, haya cambio, Señor, transformación. Porque muchos ahora, a través de esta palabra, están sintiendo que sus corazones no están limpios. No están tan limpios como creían. No están tan bien como creían. Y posiblemente van a creer que no son dignos de que tú los uses. Padre, por eso te pido, purifica, Señor, este carbón encendido que ha salido desde Venezuela, desde la ciudad de La Fría en Venezuela. Este carbón encendido, Señor, que traspasa fronteras a través del internet, en el nombre de Jesucristo, Padre. Que llegue a la boca espiritual de cada uno de los oyentes y que sea purificado, Señor. Que se ha transformado su corazón, su vida. Porque, Padre, tú tienes un llamado maravilloso para ellos. Una tarea importante que hacer. Vecinos necesitan oír la palabra de alguien transformado. Vecinos, amigos, familiares, compañeros necesitan escuchar tu palabra, Señor, de unos labios que han recibido el carbón encendido de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que tú no solo transformes, Señor, sino que te pares ahí, que te plantes ahí en su vida, Señor, y que ellos reciban este llamado, Señor, y úsales de una manera muy especial, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Te bendigo, te alabo, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, yo la verdad les digo, siento muy especialmente la presencia de Dios en este lugar. Sé que ustedes también allá donde están, en el nombre del Señor Jesucristo. Mire, la iglesia no se detiene, hermanos. Nos pueden cerrar los templos. Puede ser que nos cierren los templos a futuro. Gracias a Dios que no nos han cerrado. Nosotros mismos los hemos cerrado por asuntos de obedecer. Pero pueden cerrarnos los templos físicos. Pero a la iglesia no la cierra nadie. En el nombre de Jesús, como decimos aquí en Venezuela, la iglesia va para adelante en el nombre de Jesús. Y digo, pese a cualquier situación, ejemplo colocamos aquí en Venezuela, donde es difícil mandar un mensaje de WhatsApp a los hermanos, porque la mayoría no tienen teléfonos inteligentes, por ende no tienen WhatsApp, no tienen Facebook, muy difícil todo esto. Pero con todo y eso, hermano, mire, aquí los hermanos, la iglesia se las ingenia, gloria a Dios, para poder cumplir con la misión que Cristo nos ha enviado. Les digo saludos desde esta hermosa nación, nación que Dios ha bendecido poderosamente y está en las manos de Dios esta nación, y sé que también cada nación de ustedes también en las manos del Señor. Que Dios los bendiga a todos. Saludos en el nombre de Jesús.